Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta su secuencia Agenda Ambiental, compartiendo el set en esta oportunidad con Álvaro Campana, quien es especialista del programa de incidencia política del Grupo Propuesta Ciudadana. Él, además, es coordinador de la Plataforma Ordenamiento Territorial, una iniciativa que congrega múltiples organizaciones de sociedad civil preocupadas por el tema del ordenamiento territorial y cómo esto se puede impulsar de una manera positiva en el país, justamente para generar un contexto de desarrollo inclusivo. Álvaro, muchas gracias. Gracias por venir y participar hoy día en la entrevista. Gracias a ti, Pilar, por la invitación. Álvaro, cuéntanos un poco para nuestros televidentes en qué consiste la iniciativa de la Plataforma Ordenamiento Territorial. Bien, con el ingreso del nuevo gobierno, con el gobierno de Ollanta Humala, frente a los conflictos sociales en torno al uso del territorio, a las actividades fundamentalmente centradas en los conflictos frente a las actividades extractivas, pero no solamente por ello, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil se plantea, digamos, atender a este llamado a discutir que hizo el presidente de la República acerca de la necesidad del ordenamiento territorial, ¿no? Y es en ese contexto que una serie de organizaciones de la sociedad civil se juntan para abordar esta temática, dar cuenta de sus elementos conceptuales, sus alcances, sus implicancias como política, y ahí es donde empieza esta aventura apasionante del ordenamiento territorial para nosotros, que en primer lugar se planteó como objetivos el que el Perú tenga una política de ordenamiento territorial y después trabajar la necesidad de una ley de ordenamiento territorial para poder ordenar el territorio, pero también para ordenar una maraña de normas y de intervenciones que se realizan desde el Estado y desde los actores privados en los territorios y poderles dar una lógica, poder planificarlas, poder darles una racionalidad, poder hacerlas sustentables también, que creo que es otro elemento que es fundamental, ¿no? Entonces es así que empieza la aventura de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial ya hace unos años. Y dime, un tema que a veces no queda muy claro en la población es ¿qué implica realmente el ordenamiento territorial? Si algunos confunden como que solo fueran estudios técnicos, otros sobre un proceso. ¿Qué es el ordenamiento territorial de una manera integral, estructural? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es a qué aludimos cuando hablamos de territorio, ¿no? Y el territorio no es solamente el espacio físico. El territorio es esa interrelación que se produce entre las actividades humanas y su entorno y su espacio, y de hecho esas dinámicas territoriales o ese territorio tiene una lógica, tiene una identidad, se produce en él la interacción de los distintos actores. Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio, el ordenamiento territorial es una especie de proyección de lo que hace el ser humano, la sociedad sobre su territorio y de las políticas públicas también, ¿no? Entonces, cómo estas políticas intervienen en esta dinámica entre espacio y sociedad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente me parece, es obvio que es un tema o aparece como un tema un poco complejo, pero digamos, esa es una primera cosa que tendríamos que tener en claro, ¿no? Y de lo que se trata es justamente de planificar esa relación que se establece entre el ser humano y que tiene con su espacio y que tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con cómo logramos mayores equilibrios territoriales, por ejemplo, es decir, cómo en los distintos espacios del territorio o de los distintos ámbitos territoriales se puede dar oportunidades para la población, para todos, en términos de infraestructura, en términos de equipamientos, para que todos tengamos iguales oportunidades. Por ejemplo, en el Perú tenemos grandes desequilibrios territoriales. Se concentran los servicios, se concentran las dinámicas económicas, institucionales, en una ciudad como Lima. ¿Cómo revertimos eso? Eso se puede hacer con el ordenamiento territorial, justamente planificando dónde asentamos a la población, dónde construimos esos equipamientos, etc. Claro, ¿no? lo cual orienta justamente la acción del Estado en los procesos de inversión pública, orientaría también la inversión privada, genera, digamos, también polos de desarrollo y una mejor atención. Entonces, si son tantas, digamos, las bondades, ¿qué es lo que falta para la implementación del tema del ordenamiento territorial a pie? Porque se sabe, digamos, que hay varias normativas que lo mencionan. De hecho, en el Acuerdo Nacional
hay dos políticas y una explícita que desarrolla el tema del ordenamiento territorial. ¿Qué falta para llevar a una implementación a nivel, digamos, del Estado? ¿Es solo un tema de voluntad política? ¿Es algo que requiere también un fortalecimiento en la estructura del Estado? Sí, bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Pero creo que para redondear un poquito la idea, la idea anterior, creo que es importante también que la gente sepa que para poder hacer esos procesos de ordenamiento territorial tenemos que hacer una caracterización del territorio, ¿no? Es decir, tenemos que saber qué potencialidades y limitaciones tiene en términos de recursos, en términos de instituciones, en términos, en diversas dimensiones, ¿no? O sea, qué potencialidades pueda tener ese territorio. Y a partir de ello es que vamos decidiendo cuáles son las mejores medidas en términos de ocupación de ese territorio y también del uso mejor que le podemos dar a ese territorio, y de esa manera podemos planificar qué tipo de territorio queremos hacia el futuro. Obviamente queremos un territorio equilibrado, sostenible, en fin, ¿no? Y bueno, ¿qué falta o por qué tenemos tantas dificultades para avanzar en el ordenamiento territorial? Yo creo que una primera cosa es que a partir del año 93 se le da al Estado un rol que fundamentalmente tiene que ver con promover la inversión, y de alguna manera se produce un retroceso respecto del rol que tiene también el Estado para planificar en primer lugar. O sea, tenemos una planificación muy débil a todo nivel, y en segundo lugar también su papel de regulador y de garante de derechos. Claro, porque no se articula, digamos, estas iniciativas justamente con una visión tal vez de mediano y largo plazo sobre lo que se espera en el territorio. Exactamente, entonces, claro, se ha optado o se plantea como natural, si se quiere, más bien una dinámica medio aleatoria, azarosa, donde es la lógica del mercado, de la inversión, la que supuestamente va a permitir un determinado orden. De hecho, hay un orden, por llamarlo de alguna manera, pero no un orden donde necesariamente intervienen todos los actores, por ejemplo, de manera democrática, discutiendo qué es lo mejor para ese territorio, sino que de manera unilateral, en diversas dimensiones, se interviene en el territorio, no se hace de manera planificada, no se hace con un diálogo entre los actores, y no se abordan ni se asumen otras dimensiones, digamos, de esas intervenciones en el territorio. Las dimensiones ambientales, por ejemplo, pueden quedar por fuera también la prevención de desastres, de riesgos, ¿no es cierto? Y bueno, los resultados de esta situación la vemos en los propios conflictos sociales, pero también en la forma en que está creciendo la población, donde están creciendo las urbes, claro, la manera desordenada en que crecen las urbes. Y la necesidad, como comentabas al comienzo, tal vez justamente de generar, digamos, desarrollo local, infraestructura de servicios u otros que a veces queda desatendido si no se tiene una mirada de conjunto. Bueno, sobre esto y otras cosas continuaremos conversando en el segundo bloque. Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos en Agenda Ambiental.